Prometido es deuda, estamos con Antonio Aracre, Tony Aracre, como se lo conoce en las redes sociales. No sé, no me da para la moda, casi es Tony. ¿Podés? Sin problema. Bueno, Tony Aracre, bienvenido, gracias, Muchas gracias por venir. Tony fue 37 años, trabajó para una empresa muy importante, Syngenta. Syngenta, sí. ¿Cuánto tiempo fuiste CEO de la empresa? Bueno, los últimos 12 años fui CEO de Latinoamérica Sur, pero los 8 años anteriores ya era CEO para todo Latinoamérica de una de las divisiones de las unidades de negocio, que era la de semillas y biotecnología. Con lo cual te diría que fueron 20 años de mucha exposición en puestos de muy alto vuelo, ¿no? Claro, claro. Y después... bueno, después vamos a hablar porque está preparando. Después di el mal paso. Exacto. Y ese mal paso que fue, bueno, fue jefe de asesores de Alberto Fernández. Gobierno de Alberto Fernández, muy corto tiempo. ¿Qué fue el 23? ¿Durante el 23 fue? Claro, de enero a abril. De enero. Bueno, de febrero, perdón. De febrero. O sea, ¿qué te motivó a dar ese paso? ¿Qué ilusión arrancaste? ¿Y qué fue lo que pasó tan rápidamente? Más allá de que, bueno, algunas cosas se conocen. Pero tu sensación personal, ¿con qué ilusión arrancaste? ¿Por qué agarraste ese desafío? ¿Y qué pasó después? Yo tenía buen vínculo con Alberto, él me convocó y yo terminaba muchos años en la actividad privada con ganas de hacer otra cosa. 2 hijos de 20 y poco que se habían ido hacía muy poquito a México y a Australia buscando lo que parecían no encontrar en la Argentina, un país con un modelo de desarrollo que los insertara. Y que la verdad que yo, el día que estos chicos se casen y me den nietos, me gustaría que estén acá, algo tengo que hacer, por lo menos intentarlo, ¿no? Sí. Eso fue lo que te diría me motivó. Y el vínculo razonable y respetuoso. ¿Creías que desde el kirchnerismo se podía dar esa situación? Bueno, esa fue la ingenuidad. Okay. Esa fue la ingenuidad. No tanto de hablar del kirchnerismo, ¿no? Sino de no haber comprendido el nivel de discordia entre Cristina y Alberto. Sí, interna, te diría. Te quedás corto, te quedás corto. O sea, era mucho más profundo que eso. Claro. ¿no? Me imagino a alguien que viene de una organización privada, pero que siempre uno se fija en los ambientes sanos para trabajar. Sí. Yo miro mucho eso, ¿viste? Entrar a un lugar donde se están matando el presidente y la vicepresidenta todo el tiempo no debe ser... Yo no quiero romantizar el ambiente corporativo de las empresas porque también hay mucha política. A eso me refiero, ¿eh? Sí, y hay mucho serrucho y ambiciones. Sí, no tengo dudas. Pero hay algo que ordena, que es el accionista que te pide retornos. Y si no tenés los retornos, te vas a tu casa. Y si tenés los retornos, te quedás. Y acá, los retornos deberían ser, en el juego político, el bienestar de la gente, el proveer un modelo de país donde la gente vea que puede progresar, que si trabaja puede ahorrar y comprarse algo, tener un sueño, lo que sea. Pero esto parece no importarles. O hay algo que tiene que ver con el ego o alguna otra cosa que supera esas condiciones, y esa es la razón por la cual vos ves en los últimos por lo menos 8 o 12 años que les cuesta renovar, les cuesta reelegir. ¿No? Le costó a Macri, Alberto tampoco pudo. ¿Por qué? Y bueno, porque no lo que en la empresa llamamos el delivery. No hay entrega de los resultados prometidos. Entonces te vas a tu casa. Pero en ese punto, más allá del problema interno que había, también hay un modelo económico determinado. Vos ahora tenés una simpatía por el rumbo económico que ahora lo ves con una mirada más amable. ¿No crees que por más que ese ambiente hubiese sido más amigable, el rumbo económico de ese gobierno o tus ideas no eran terreno fértil para poder ser llevadas a cabo en ese ámbito, por más que no haya habido un problema de esa naturaleza? Pues es que yo me defino ideológicamente como un pragmático, ¿no? Un tipo que, como un médico clínico, ve cuál es el problema que tenés y dice qué es lo que primero hay que hacer con este paciente. Como debiera ser la función pública. Claro, porque, digamos, vos a un paciente que está con un problema oncológico severo, no podés priorizarle, por ejemplo, que tiene una caries en la boca o que tiene algún problema muscular, que ya lo resolveremos, pero primero tenemos que trabajar sobre la eliminación del tumor. Y a mí me parecía que dentro de ese modelo en el cual yo había muchas cosas que no compartía en el rumbo, se podían corregir muchísimas dentro de esa concepción y dentro de una prioridad, si querés, muy primaria,
para ir logrando cosas que entusiasmen después al resto a ir generen modificando. confianza en que ese rumbo es el adecuado. Pero no se pudo. Claramente. No se pudió. No se pudió. Pero más allá de que no se pudió, con esto que quiero decir, que tampoco es que el peronismo tenga un rumbo tan definido o una ideología tan clara. es pragmático. Porque si vos me decís, Kicillof, Massa y Alberto, para dejar a Cristina de lado, la jubilamos un poco acá en el streaming. No sé si representan lo mismo desde el punto de vista ideológico. No, por supuesto que no. Entonces, cuando decís, bueno, pero el rumbo, y qué sé yo, el rumbo no. En un momento dado, Alberto y Martín Guzmán presentaron un acuerdo con el Fondo Monetario que una buena parte del peronismo lo votó, la de Massa, y otra parte no, claro, la de Kicillof y la de Máximo. Máximo renunció a la presidencia de la banca. Exacto. Entonces, ¿cuál es el rumbo? Uno podría definir, ¿no? A mí me parece que, si lo tuviera que comparar, si yo miro al PRO y a la Libertad Avanza, en el rumbo encuentro como mayor nivel de coincidencia. Pero vos sentís más afinidad personal con ese tipo de ideas, más allá que después está el pragmatismo. Yo incluso le dije a Alberto al comenzar, le digo, ¿estás seguro que querés que me incorpore? Yo no tengo nada que ver en general con las ideas peronistas y no soy un tipo que vaya a ser demasiado callado cuando me pregunten qué pienso sobre algo. No, a mí me interesa justamente que nos acerques al mundo empresario, a las ideas capitalistas, a las inversiones que necesitamos para revertir ese concepto que se tiene sobre el peronismo en el gobierno. Pero no una inversión... No se consiguieron inversiones. Mirá, por ejemplo, fíjate lo que les pasó. Tema energía. Sí. un tema que podría haber sido una puesta en valor del peronismo, productivista. Sí. Haber inaugurado, por ejemplo, una planta de licuefacción, el proyecto de Petronas, se peleaban entre ellos para ver si íbamos por acá, si iban por allá, que si Rigi, que si no Rigi. Fue problemático en su comienzo. Después la necesidad se demoró. Después la necesidad hizo que se apurara. Bueno, el mismo Martín Guzmán, que termina renunciando porque no podía manejar su propia área de energía, porque había una persona del kirchnerismo que no... El propio Culfas que se va eyectado por el propio gasoducto. Exactamente. Entonces, cuando vos sumas todo eso, te das cuenta que efectivamente ahí la gestión era imposible porque había un loteo dentro de cada uno de los ministerios, que una orden que se daba por un lado se paraba por el otro y era imposible avanzar. Quiero compartir un video con vos de una entrevista reciente que dio Alberto y después ya pasamos a la parte actual, que es la que más nos interesa a nosotros. Lo que viene sobre todo, ¿no? Porque el pasado ya... El pasado pisado. El pasado pisado. Pero veamos este balance que hizo Alberto Fernández para ver un poco... bueno, hablemos entre nosotros después de lo que dijo. A ver, dale. O sea, con todo lo que nos pasó, crecimos el doble que el último mandato de Cristina. Alberto, ¿y por qué? Y estos datos no los estoy inventando yo, son datos que están en el INDEC, solo que no se cuentan. Ahora, porque se ha instalado esta idea de que, bueno, lo que pasa es que el gobierno fue un desastre. Y todos lo repiten, y todos lo repiten, y todos lo repiten, vienen a dar cátedra. ¿Qué te parece el gobierno de Alberto? Vos estuviste 2 meses nada más, pero tuvo pandemia, el gobierno de Alberto tuvo adversidad, ¿no? La pandemia, la sequía. Pero no supo aprovechar cosas inéditas, porque digamos el nivel de precios de los commodities que tuvo durante prácticamente todo el mandato, fíjate que trabajó con una soja de $600 los 4 años, hoy perforó los 400. Prácticamente no tuvo que pagar deuda. Entonces no tuvo que pagar deuda. La pandemia también te daba como un manto de perdón sobre un montón de cosas y además hizo todos los problemas de logística y de abastecimiento hacían que la demanda de todo lo que tenía que ver con los productos comoditizados creciera un montón, lo cual hacía que nuestro modelo agroexportador funcionara perfecto. En eso tuvimos, en esos primeros 3 años, $100.000 millones de superávit comercial. Qué bárbaro. Mirá si se podía salir del cepo. Con $100.000 millones de dólares podía salir del cepo. Lo dramático de que con eso y el Banco Central que entregaron. Bueno, pero ¿qué pasó? Eso se rifó.
Y ahí tiene razón Cristina. O sea, el otorgamiento de esos dólares baratos, porque siempre el peronismo se caracterizó por pisar el dólar oficial y tener un dólar en paralelo por las nubes. El ilegal, como les gusta llamarlo también. Claro, pero entonces ahí la discusión era, bueno, ¿a quién le entregamos estos 100 millones de dólares, 100.000 millones de dólares? Para los aviones, para los helicópteros, para los amigos, para... digamos, sobredimensionar un crecimiento que no estábamos en condición de ejercer. Y por eso, como no estábamos en condición de ejercer, ese crecimiento llevó a que se consumieran todas las reservas, termináramos con 12.000. ¿En IFE, en eso? Bueno, no, eso más que nada tiene que ver con el déficit fiscal. Esto de los 100.000 millones de dólares tiene que ver con el superávit comercial. El superávit comercial se podría haber utilizado para tener reservas más robustas, salir del cepo, tener una política cambiaria más, digamos, que incentive las inversiones internacionales. Atacar también la inflación. ¿Pero dónde se fue esa plata? No, esa plata, como te digo, se fue en una parte, por ejemplo, en la deuda privada de las empresas. O sea, vos eras una empresa, te habías endeudado para algún proyecto personal, 20 millones de dólares, 30 millones de dólares, y te resultaba buenísimo. Le comprabas a 100 pesos el dólar oficial para pagarlo, y si lo tenías que ir a comprar al mercado te salía 200 pesos cuando la brecha estaba al 100 o 300 pesos cuando la brecha estaba al 200%. Eso, por ejemplo, pero después también se usó para sobredimensionar el crecimiento industrial, que en realidad en lugar de fomentar consumo, en el último año, sobre todo, lo que fomentó es un sobrestock impresionante. O sea, todas las empresas tenían unos inventarios altísimos para deshacerse de los pesos, para comprar dólares baratos, y eso hizo que durante los primeros 6 meses del 2024 no haya actividad industrial. Señores, no tiene nada que ver con el consumo, es porque no hay necesidad, porque tengo stock para un año. Porque cambió el régimen monetario, económico. Cambió todo. Las empresas se estoqueaban para una carrera contra la inflación también, ¿no? Ahora, con ese desastre que dejó el gobierno de Alberto, de Sergio Massa en la última etapa, ¿vos te imaginabas estos cambios macroeconómicos tan rápidos que iba a hacer Javier Milei? ¿Eras de los que la veía o te sorprendió en el camino las ideas de Caputo, las llevadas a la práctica y demás? ¿O qué te falta? Yo quiero ser sincero porque... A ver, yo al principio salí muy desilusionado del gobierno, y la persona que me pareció que representaba mejor lo que yo pensaba en ese momento era Patricia Bullrich. Bueno, imagínate lo que me costó cuando salí a decir que... Bueno, no les voy a contar a ustedes. Pero más allá de eso, cuando Patricia decide apoyar a Milei, obviamente hice lo mismo. Nunca me imaginé que él efectivamente iba a tener esa... no solamente esa visión, sino el coraje de hacerlo. Yo creo que la gran diferencia entre Milei y cualquier otro líder que haya pasado por la Argentina, incluido Néstor Kirchner, que muchos dicen que tuvo el superávit gemelo y qué sé yo, eran otras épocas, no había que pagar deuda externa. Y alguien había hecho el trabajo sucio. Había hecho el trabajo sucio la anterior, no había que pagar interés, no había que pagar nada. Claro. Pero yo dije, este hombre no te puede hacer esto. Claro. Y desde el día 1 está generando superávit comercial, superávit financiero, un ajuste en el gasto público de un tamaño inédito. Esa convicción, porque fíjate, él es pragmático en muchas cosas también. Y así se define él. Claro, fíjate, por ejemplo, impuesto país, bánquenme un poco, retenciones, me gustaría bajarlas, pero necesito un poco explica más el concepto de las restricciones, ¿no? De que yo soy liberal, restricciones presupuestarias. La deuda con los importadores, eso sigue vigente, ¿no? No, pero prácticamente se redujo. Ya lo redujo. Y fíjate que en la última mensaje del Banco Central bajó de 4 cuotas a 2 cuotas. A 2 cuotas, tenés razón. Sí. O sea que hoy realmente es muy baja la deuda. Que ahí Cristina le decía, bueno, superávit, pero no pagaste la luz. ¿Te acordás que con un discurso no pagaste? Que no era real. Hermano, decía. Ahora, Antonio, estos reconocimientos que se le hacen a la macro de Milei, que mucha gente se lo hace, si querés mayoritario, porque las encuestas de opinión dan bien a la imagen positiva de Milei, pero también hay... Los medios no, los medios no. Algunos no, algunos es cierto que no se le hace justicia sobre eso, pero también hay muchos como que tienen cierta expectativa, está bien, pero ¿cuándo empieza a arrancar el auto? ¿Cuándo empieza a girar la rueda? Porque... Yo te voy a decir lo que pienso. Sí, claro. Cuando vi esa conducta
no pragmática, sino absolutamente fundamentalista en relación al superávit financiero, dije, bueno, la inflación se va a desplomar. Se va a desplomar. Ahí la vi de entrada, si vos me querías... Si la pregunta es la vez. Ahí dijiste, a este auto me subo. La inflación se desploma. Pero dije, la actividad también se Claro. Bueno, claro, es un... Y yo dije, bueno, si para septiembre, como dice el Toto, vamos a tener una inflación que empiece con 1, él dice con 0, yo creo que es imposible, pero bueno, ponerle que empiece con 1,9, qué sé yo. Sí, de 1 a 3, ¿no? Dije, bueno, a partir de octubre, cuarto trimestre, vamos a empezar a ver un rebote más sostenido porque ya la macro... Y eso lo ves con relación a la inflación. El dato que vos ves es, cuando la inflación empiece con 1, vos crees que empieza el despegue. Eso es lo que yo creía 3 o 4 meses atrás. Lo que estoy sorprendido, hoy vengo con mucha información Contanos, dale. De hoy. Sí, algo bomba vi. IVA, consumo en supermercados. O sea, el consumo en supermercados, esta es información que yo tengo de adentro del negocio, digamos, no puedo decir, me la dio, bueno, 5% arriba que el mes anterior. ¿Sí? El IVA de julio... Que se había desplomado hace unos... Creció 4,5% respecto al mes anterior. Claro. Entonces, son datos que a mí me empiezan a decir, che, está empezando antes de lo que vos crees. Claro. Vos creías que iba a empezar en octubre, está empezando ahora. Igual, si en agosto o septiembre hace un poco de serruchito, no me voy a preocupar. Para mí, el crecimiento más sostenido va a empezar en octubre. Pero sí lo que te digo es, Argentina ya no está en recesión porque el último trimestre del 2023 y el primer trimestre del 2024 son trimestres que acumulan baja, que es la definición de la recesión. El segundo trimestre del 2024 no te lo puedo probar porque todavía no tenemos los datos del INDEC, pero todos mis análisis me dan que nosotros ya no estamos en recesión. Lo cual no significa que estemos creciendo en B. No, pero quizás dejate de caer. La pipa de Nike. Exactamente. Mucho, ¿no? La pipa de Nike. Sí, y va a depender del sector. El agro, la minería. Pero tenés expectativa de que una vez que el proceso virtuoso que se inició empiece a funcionar, ¿vos crees que ese despegue puede ser muy veloz? Sí, porque además los salarios están empezando por primera vez a ganarle a la inflación. Y eso es lo que moviliza la demanda. En eso yo igual que el otro día lo discutíamos mucho, tengamos en cuenta que es un país que gran parte trabaja en informalidad. Sí. Yo entiendo que muchas empresas te aumentan del 7, del 8, estés o no fuera de convenio, dentro de convenio. Pero gran parte de la Argentina está en informalidad. Sí. Yo siempre pienso en los empleados, los negocios que tienen 2 o 3 empleados. No te aumentan del 7, del 8. Es diferente la dinámica, ¿no? Pero normalmente vos en un comercio tenés, ponele 2 empleados. Y uno, porque tiene más antigüedad que yo, lo tenés en blanco y al otro lo tenés en negro. Vos le aumentás a los dos lo mismo. Sí. No podés aumentarle una cosa al otro porque se hablan. Pasa que no tienen a los empleados en blanco. No, pero a veces tenés uno, ¿viste? Bueno, sí, yo te entiendo. Sí, pero igual esto es una cadena. Es malísima la informalidad. Tendencia. En Argentina ha evitado un estallido social la informalidad. Por supuesto. Porque si seguía por la formalidad estaríamos en otro escenario. Y por eso es que hay 2 elementos que en la Argentina están muy mal medidos precisamente por este nivel de informalidad, que son el Producto Bruto Interno. Nosotros tenemos el doble del Producto Bruto que leemos en las estadísticas. Claro. Y la pobreza. La pobreza. Claro, porque la pobreza, este es uno de los temas donde me concentré mucho estando en la gestión pública, se mide por encuesta. Encuesta de hogares, y la gente tiene miedo cuando contesta, dice que me quiere sacar información, que después va y se la dice la FIP, porque yo le dije, entonces le voy a decir lo único que tengo en blanco, que es la jubilación de mi abuela y no sé qué, y eso es lo que recibo en mi hogar, pero esta changuita que tengo yo por acá no la declaro y demás. Entonces ahí está como totalmente subvaluado el ingreso, y como la pobreza se calcula por diferencia entre el ingreso y el consumo necesario para no ser pobre, bueno, te da como un 54% cuando en la Argentina, cuando vos ves el país y lo comparás con la pobreza en Chile, en Brasil, en Colombia, tiene la mitad de eso. Claro. No es la de Aníbal Fernández, que decía que tenía menos que Alemania, pero tenemos menos que... exageración. Exacto, pero tenemos menos que lo que declaramos. Y lo mismo te sucedía con los sueldos y el nivel de desempleo, porque se contemplaba a la gente que estaba marcada dentro de un plan. Sí, tal cual.
Exactamente. Tengo una consulta con esto que vos ves positivo, lo de Argentina. Una cosa que yo no me termino de explicar es si Caputo promete que ya tiene la plata para pagar los próximos año y medio de deuda o 2 años, ¿por qué el riesgo país sigue tan elevado? ¿Qué debería pasar o crees vos que debería pasar? Porque creo que es un indicador que ayudaría muchísimo a la recuperación económica, que ese número descienda. ¿O no lo ves tan claro eso? No, sí, lo que pasa es que nosotros tendemos a subestimar la capacidad analítica del mercado, ¿no? ¿Qué es el mercado? Digamos, por un lado vos tenés por ahí 10 traders importantes de mucho peso que suelen generar tendencia. Y que esa tendencia derrama un poco. Exacto. Después en el nivel 2 tenés tipos que son un poco más obedientes y otros que dicen son medios disruptivos, y cuando te hacen algo disruptivo enloquece en medio del mercado y de repente vos dices, che, ¿qué pasó hoy? Claro. No, y manijea. Se hizo loco, ¿viste? Y después tenés un montón de agentes más chiquititos y que que suelen seguir la manada. Ahora, esa información que analizan, prácticamente analizan mañana, el mes que viene. Sí. No hay un nivel, digamos, tan lineal y tan de seguimiento de la macro de los próximos 18 meses en el trading. Sí, en las áreas de research de los bancos, pero no en el trading. Miran el short, el corto. Están muy shorteados todos. Claro. Entonces, en ese punto de vista yo te diría, soy cauto. Y más en un mercado, si hablamos de acciones y hablamos de bonos locales, yo soy muy cauto porque ahí el mercado es muy chico. Es muy chico. Le falta volumen. Sí, digamos, cuando yo me imagino un mes de septiembre, octubre, con un blanqueo en pleno auge. Que se cierra hasta el 30 de septiembre, ¿puede 30 ser? De septiembre. 30 de septiembre. Bueno, con una determinada penalty. Exacto. Y después podés seguir, pero abierto, pero ya tenés que pagar. No gratis como es ahora, digamos, no hasta $100.000. Claro, exactamente. Sí, como dice Milei, que te pagan por blanquear. Sí, podés hacer el puré, podés hacer un puré. Pero cuando ves eso, cuando ves que están lo del repo, que están negociando con el Fondo Monetario Internacional. Menos gastos energéticos. La balanza energética que te va a empezar a dar positiva muy pronto. Bueno, lo que pasa con los traders es que esperan un poco más. Siempre ver para creer. Claro. Son un poco, viste, como esta cosa de Santo Tomás que quería tocar la llaga. Claro. Y ahora, hablas de las cosas que te gusta que hizo el gobierno. Ahora, si fueses por un minuto jefe de asesores, te convocan, ¿qué te queda en el debe? ¿Qué le dirías? Mirá, yo miraría esto que te está faltando, prestaría atención a esto, sacaría el cepo más rápido, no sé. ¿Qué observarías que decís, esta no la están viendo tan bien o yo creo que no la están viendo tan bien? En economía, para mí es muy importante la expectativa. Casi te diría igualmente importante que la realidad, porque a veces condiciona la realidad. Esto que me preguntabas hace un ratito del riesgo país, ¿qué es eso, chicos? Es expectativa. Claro. ¿Cuál es la expectativa de esos 10 traders de que van a tener la plata para pagar, de que la inflación va a bajar al 1%, de que, bueno, esa expectativa, ¿cómo se conjuga? ¿Cómo se resuelve? Como la expectativa yo calculo con algún hecho también, ¿no? Los hechos ayudan, pero cuando te referís al futuro, normalmente no hay hechos, hay promesas. Promesas o cierta tendencia, cierto camino. La promesa tiene que tener un cierto sustento. Exactamente. Hechos del pasado que te acompañen. Que te validen. Y algo fundamental que es una narrativa y una comunicación clara sobre ese camino. Sobre el rumbo. En eso yo creo que hay mucho para mejorar. Coincido. Perfecto. Y me parece que hay muchas críticas en ese punto y me parece que internamente todos los que conocemos a alguien de La Libertad Avanza saben que es un punto débil de la gestión. Te diría esto. La comunicación. Sí, pero me refiero a la economía en particular. Sí. Para mí, comunicar la economía, ¿no? Toto y Bausili son mucho mejores de lo que venden comunicacionalmente. Claro. Bueno, de hecho, la torpeza de Toto de la otra vez de decir van a vender dólares para pagar impuestos, si bien es razonable lo que dijo, es para el 5% que sabe de economía. Serían nada si estuviesen contrapesados con una línea narrativa más clara. Y después tienen cosas
que son quizás básicas, pero que también te hablan un poco de los problemas que tienen. El día de la conferencia de prensa, que fue un viernes a última hora, creo 6:30 de la tarde, que estaba Toto y el presidente del Banco Central, empezá vos. Raro también, ¿viste? Sí. O sea, porque esa fue por ahí poco preparada. Sí. A mí me hizo acordar mucho a la del 28 de diciembre de extorsionar el gobierno de Macri, ¿no? Salvando las distancias. Pero no son buenos inicios. Bueno, se suspendieron esas. Sí. Te quiero consultar con respecto a Milei, que ahora tenés, digamos, elogias tanto su gestión, siempre fundamentándola. ¿Tuviste algún contacto telefónico, personal? No lo conozco. Lo conozco personalmente de un evento antes de que fuera presidente. Creo que nos saludamos, pero mira, me acuerdo que todavía estábamos con barbijo. Con barbijo, porque la foto que tengo con él es con barbijo. Qué mala suerte, ¿no? Porque esa foto sí. salí con barbijo. Pero por lo menos salió con... No, y bueno, te diría en el último mes y medio ha sido sumamente generoso en la forma en que me valida te adoptó, mis comentarios. Sí, como acá, como al colega, también a Javi también. Sí, Javier García. Bueno, tenés que entrevistarlo. Sí, hemos tenido. Hemos tenido, ¿no? En este programa 2 veces. Acá anunció que iba a ser presidente. Este programa trae suerte. Este programa. Somos como Mirta. Humilde, pero... Somos como Mirta. Como te ven, te tratan. Claro, tal cual. Ahora, y si te convoca que tenés esta energía positiva con él y esta confluencia de ideas y demás, ¿volverías o ya te quemaste con leche y entonces ves una vaca y llorás? Yo la pasé muy mal, muy mal. Y digamos, hay muchas personas que quiero mucho, pero hay 2 en particular que son mis 2 hijos, que no son mi vida, digamos, ¿viste? Y cuando me vieron tan mal a mí, me hicieron prometerles que nunca más, que no iba a volver. Ahora, pero ¿no sentís que ahora tendrías mayor terreno fértil para desarrollarte que en ese gobierno anterior, en donde pareciera ser que las ideas que vos tenés o las que te gustan más iban a ser combatidas casi ferozmente, como de hecho creo que fueron? Sí, lo que pasa es que la política es una picadora de carne, ¿viste? Y no estoy tan seguro, porque no conozco desde adentro al espacio de Javier. A mí Javier me parece una persona íntegra y absolutamente honesta y muy capaz en la forma en que comunica, cómo llegó a la presidencia, cómo le llega a la gente. Pero un espacio no es solamente el presidente, es un lugar donde conviven muchas personas. Cierta garantía de que las reglas cambiaron, que no se siguen rigiendo las mismas reglas de, en ese aspecto, de la Antonio, política. Vos en el del kirchnerismo te fuiste medio como con un lío, pero que uno ya conoce, medio promovido, lo que se llama operación también en el varias, ¿no? Viviste como esa tormenta. Y si bien, obviamente, no te pido que lo menciones acá, pero vos tenés identificado quiénes te hicieron esas campañas, esas operaciones. O sea, se sabe, ¿no?, de dónde vienen esas maldades. Imagino que, no tengo pruebas. No, obviamente por eso no se puede decir. No, pero, digo, pero vos sí sé quiénes se quedaron muy enojados por algo que yo francamente no tuve ninguna intención. Lo puedo recordar cuando yo vi que la situación inflacionaria se volvía un problema muy serio. Lo que dejaba Massa, digamos. Hablé yo supongo que un jefe de asesores de presidente le puede decir al presidente, mira, acá tiene un problema. Presentaste un plan, supuestamente. Pero antes de presentarlo, hablé con él y me dice, bueno, pero vos querías, mira, yo pienso que acá podrías mejorar esto, pero esto lo tenés que consensuar con tu ministro de Economía. Y dice, bueno, prepárame un memo, un trabajo. Un paper y se lo mandé. Y el lunes nos juntamos, lo vimos. Y desgraciadamente ese paper llegó a manos inescrupulosas antes se filtró. De que... Y eso, lo enojó mucho a Massa. Claro, y me imagino... Y él me responsabiliza prácticamente de haber perdido la presidencia, qué sé yo. Claro. Y Alberto imagino que te defendió, como suele hacer. Sí. No le quedó a nadie, Alberto, ¿no? De la banda con la que llegó de amigos y demás. Nadie. Muy poca gente. Se ha desdibujado mucho su figura también. Yo no le tengo rencor a nadie porque de por sí no soy una persona rencorosa. Pero sí memoriosa. Pero sí memorioso. Y además creo que esto es lo que, a la pregunta de Javier, me parece como que, viste,
el que se quemó con leche de una vaca y llora. Claro. Es como que... Ya está. Te quedaste desencantado. Y aparte bueno, por ahí muy pronto también. También. ¿Vos no aceptarías solamente por la promesa a tus hijos? Y eso me pesa enormemente. Bueno, perdón, Claro. pero creo que Toto Caputo había hecho la misma promesa. No te quiero decir Y un más de antecedente, uno, pero creo que Toto Caputo después del gobierno de Macri había hecho la misma promesa. Y a la Massa también le familia. había prometido a sus hijos, ¿te acordás? Que no iba a ser Sí, Me pero candidato. Massa parece no le que creas la nada. palabra de Massa, me parece que la Massa palabra de no le Massa creas nada. está un poquito más devaluada, ¿no? Massa se había retirado de la política en su momento. Y sí. Pero bueno. Bueno, nos vemos a fin de año, antes de fin de año, a ver, y volvemos a repasar esta Mucho entrevista. gusto. Y Sí, cómo vemos no. ¿cuándo decís entonces que, digamos, gran parte de la ciudadanía va a empezar a notar, a percibir una mejora en la cotidiana, en la diaria? Mira, todo lo que tiene que ver con el equilibrio macroeconómico y el derrumbe de la inflación, para mí estamos a 2-3 meses de la convergencia con el Crowley Agosto, Index. septiembre, octubre. Estamos Porque- ahí de la porque hay un convergencia. temor en algún sector de liberales o demás de que ahora hay un convencimiento de que el equilibrio fiscal es esencial, de que el orden macroeconómico es esencial y demás. Ahora, eso es como un orden, una precondición para empezar a desarrollarte económicamente. Ahora, si ese desarrollo no empieza a aparecer, que se empiecen a desdibujar los conceptos que lo configuran, que la gente empiece a descreer de que la emisión no genera inflación, de que la gente empiece a descreer de que el equilibrio fiscal es importante y que empiecen a crecer nuevamente los monstruos. ¿Ese temor lo tenés o vos crees que esto no debería fallar? Yo creo que hay un 30% de la economía que va a crecer fenomenalmente y que está asociado con todo lo que tiene que ver con el RIGI, pero no por el RIGI solamente, sino porque son actividades que tienen un potencial, potencial enorme. enorme. Agropecuario, biotecnología, ciencias del conocimiento, programación, energía, litio, cobre, etcétera. Pero necesitamos también movilizar el consumo. Y el consumo interno está muy asociado a la capacidad adquisitiva de la gente para esa demanda. Sí. Pero no lo podemos hacer a inflador y Artificialmente. obligando Se tiene que a dar. las empresas a... O sea, tiene que haber una competitividad ganada con baja de impuestos y demás, que el empresario esté dispuesto una parte de eso Claro. a moverla hacia sus asalariados para que eso movilice la Como demanda. están haciendo, por ejemplo, las telefónicas. Yo estaba viendo una... Claro, para hacer temas... hace 2 meses anunció que iba a congelar sus tarifas hasta fin de año. Mirá. Cuando todavía tenés inflación en la Sí, sí, Argentina. hay todavía bueno, resabios. ellos quisieron competir así. Probablemente no van a tener un mayor margen de ganancia, pero es una buena inversión en marketing. Creo que vos Ahora- Antonio, hace poco escribiste, o hoy mismo creo que escribiste, que es un momento para que los empresarios Bajar precios. empiecen a Claro, reservar un poco claro. de margen, ¿no? Volumen, muchachos. Exacto. Ahora, el debate sofisticado, para mí lindo, de los próximos 3 meses es hacia dónde van Toto y Milei con la salida del cepo. Claro. ¿A una flotación libre o una neoconvertibilidad con anclaje Claro. cambiario? Eso me parece fascinante Claro. para los especialistas Sí, sí. y para los... que está bastante difuso. Yo, ¿no? si me Confuso. preguntas a ver, mí, a ver. Mi intuición es que por lo menos por 1 o 2 años van a elegir el anclaje con tipo de cambio fijo, porque Argentina no está preparada Y me para parece eso. que está. no, Y como lo decíamos antes, me parece que Toto también se quemó con leche Sí, y sí, una sí, vaca sí, y por llora. eso, por eso. Me ¿Sabes que parece sí? que ¿Sabes Toto que también sí? le pasa eso. Y eso en la práctica vamos a traducirlo, digamos. Es como una especie de convertibilidad, yo la llamo neoconvertibilidad, pero ya con una inflación Casi nula. nula Exacto. y con una gran diferencia que no tuvo la convertibilidad, que es la no emisión Claro. y el equilibrio fiscal. Exacto, el A superávit. Menem le costaba mucho la disciplina fiscal. Tal cual. Entonces toda esa indisciplina después le fue costando competitividad y al final de la convertibilidad ya era inviable. Ahora vos fijate lo que nos cuesta acostumbrarnos a que las cosas se mantengan en un mismo valor. Claro. Claro. Pero lo bueno que es para la gente. No, Cuando no, vos bueno, vas para todo. una semana, la No otra tengo semana dudas. y el Sí, precio no cambia, cuando podés cambia. comparar. Cuando no sabes cambia. lo que valen las cosas. Podés comprar mejor. Exactamente. Cuando sabes lo que valen las cosas. Porque veníamos de una etapa, creo que todavía estamos un poco en esa etapa también, en que desconocemos cuánto salen las cosas. Entonces Exactamente. es más fácil los abusos también. Tal cual. Tony, un placer. Igualmente. Muchas gracias y Muchísimas gracias. vamos a invitarte a fin de año y ¿Por qué no y antes? Claro. Porque vamos a esperar a octubre, A noviembre. octubre, a que fue el Octubre, noviembre. pronóstico. Cuando vengas a validar tu pronóstico. Salvo que me convenzan y ahí me entrevistan.
Yo creo que sí. Ahí en el comité, ojo, te dejé ahí en el comité de asesores ese que conduce Reidel, te digo que... Eso es más light. Exacto. Se fue Fausto Spotorno ahí. Un Se fue lugarcito. Fausto Spotorno. Lo vamos a ver tenemos el domingo en la mirada de Roberto García. Gran persona. El domingo Fausto. lo tenemos invitado a Gran Fausto persona, lo Spotorno. quiero mucho. Creo que fue muy injusto el presidente con Sí. Fausto. Y- Pero bueno, son también reglas de juego, gajes del oficio. Que además Fausto ahora tiene una situaciones. melena que no lo reconoces. ¿Qué se hizo un implante? No sé, pero tiene pelo largo ahora. Como Adorni. Pero que hubo, como Como Adorni, claro. Bogiano, Adorni, hay Y bueno, como una hay 2x1 liberal. Es el gabinete del Hay como- peluca. Hay como un 2x1 liberal. Gracias, Tony. Un placer. Muchas gracias. Breve corte y a la vuelta, Carlos Carrascosa. Vos sabés que es columnista, ¿Viene? es columnista, sale por Zoom ya, pero de mercados. Wow. especialista claro, en la él bolsa. viene. Él viene, por Entonces supuesto. es el ¿verdad? columnista de Mirá qué mercados bien. acá. ¿Tu viejo viene cada tanto o no? Sí. Alguna vez lo invitamos. Sí, viene cada Cuando se tanto. nos queda un invitado. Gran Sí, periodista. es nuestro comodín. Una Es nuestro comodín. Sí, institución. una leyenda. Una institución. leyenda. La mirada. La mirada, exactamente.